Vale. Bueno, egunon guztioi, gaur hemen batu beha, Gipuzkoako batzar nagusietan, ni Aritz Potxito, Beasaingo Elkarrekin Podemoseko zinegotzia, eta Miren Etxebeste, gure batzar nagusietako ordezkaria, eta, bueno, arrentza ordo manaiko nuke. Zena, duela hilabete, Beasaingo osoko bilkurara eraman genuen igartzareka itzultzeko proposamena. Irabazleak bertan beran utzi zuen beka, kafek Palestinaren legez kanpoko okupazioan parte hartu zuelako. Gaur, beka zarretago duan gai batekin gatoz. Kafek Israelekin duen lankidetza eta horrek Beasainen dituen ondorioak. Gure herriaren nazioarteko irudia. Kaf Nazio Batuen Goi Komisariaren zerrenda beltzan sartzea lotxagarria da Beasainentzat. Palestinako lurralen legez kanpoko okupazioan inplikatuta dagoelako. Horregatik, ekimen hau eztabaidatu eta onartzea nahi dugu. Ez da urruneko kontua. Kafek Beasain eta Gipuzkoaren izena munduan zabaltzen ditu. Egiten duenak hemen eragina dauka. Mundu osoak Gazan suetena eskatzen duen bitartean, Israelek Palestinako lurrak okupatzen eta bertako biztanleak leku aldatzen jarraitzen du. Okupazio estrategia horretan kokatzen da Jerusalengo trenbide proiektua. Kafek parte hartzen duena eta nazioarteko zuzenbidearen arabera legez kanpo okupatutako lurraldeak zeharkatzen dituena. Hori dela eta, Nazio Batuen erakundeak okupazio horretaz baliatzen diren enpresen zerrenda beltzean sartu du Kaf. Azken hilabeteetan, enpresa bezaindarrak nazioarteko komunikabideetan maiz ikusi dugu. Politika kolonial eta espantzionista bati laguntzen dion proiektu batekin duen harremanagatik. Eta horrek, gogoko izan ala ez, udalerriaren irudiari, bertako industriaren izenonari eta tokiko ekonomia osoari eragiten dio. Kafen tamainako enpresa bat ez da isolatuta bizi. Bere ospeak eragin zuzena du Beasaingo enpresa eta gizarte ingurunean. Kafek Jerusalengo tranbian parte hartzeak asentamenduak lotuz eta kialdeko Jerusalem zeharkatuz, nazioarteko zuzenbideak legez kanpoko jotzen duen okupazio bati laguntza dakar. Nazio Batuen erakundeak argi eta garbi esan du. Kaf, Israelek Palestinanen egindako krimenen onuradun zuzena da. Argi dago, udalak ez duela eskumenik enpresa pribatu baten nazioarteko kontratuetan esku hartzeko. Baina defendatzen ditugun funtsezko balioi eragiten dieten gaiei buruzko iritzia emateko, zilegitasun eta erantzunkizun etiko eta politiko osoa ditu. Balio horiek, hots, giza eskubideak, justizia eta koherentzia instituzionala. Kaf, Beasainen sustraitutako enpresa da. Horregatik hain zuzen, herri honek erantzunkizun sozial korporatiboa eskatu behar dio. Hori ez egiteak arriskoan jartzen du ez bakarrik bere ospea, baita lurralde oso batena ere. Gazteleraz, la inclusión de Kaf en la lista negra del Alto Comisionado de Naciones Unidas por su implicación en la ocupación ilegal de territorios palestinos es una vergüenza para Beasain. Mientras el mundo entero pide un alto al fuego en Gaza, Israel continúa ocupando tierras palestinas y desplazando a la población local. En esa estrategia de ocupación se marca el proyecto ferroviario de Jerusalén en el que participa Kaf. Y eso, nos guste o no, afecta a la imagen del propio municipio, al prestigio de su industria y al conjunto de su economía local. Una empresa del tamaño de Kaf no vive aislada. Su reputación influye directamente en el entorno empresarial y social de Beasain. Es evidente que el ayuntamiento no tiene competencias para intervenir en los contratos internacionales de una empresa privada, pero sí tiene legitimidad ética y responsabilidad política para pronunciarse sobre cuestiones que afectan a los valores fundamentales que defendemos: los derechos humanos, la justicia y la coherencia institucional. Kaf es una empresa con raíces en Beasain. Precisamente por eso, este pueblo debe exigirle responsabilidad social corporativa. Eskerrik asko. Bueno, en las Juntas Generales de Guipúzcoa llevamos el mismo debate para el pleno ordinario de noviembre, porque esto no solo afecta a Beasain, sino a toda Guipúzcoa. Estamos hablando de la empresa que más factura en nuestro territorio y que ahora está señalada por la ONU por vulnerar el derecho internacional. Este hecho es muy grave y compromete la imagen de la industria guipuzcoana en su conjunto, pero sobre todo plantea una cuestión ética. La cuestión es muy clara. ¿Puede Guipúzcoa mirar
hacia otro lado mientras una empresa guipuzcoana participa en proyectos de ocupación y apartheid? La respuesta debe ser clara: no. Gai hau batzar nagusietara ekarri dugu galdera etiko bat sorrarazten digulako. Izan ere, beste alde batera begiratu behar aldugu Gipuzkoako enpresa batek okupazio eta apartheid batekin lotutako proiektuetan parte hartzen duenean. Guk argi dugu ezetz. Eta asteazkenean bertan herritarren gehiengoak argi adierazi zuen ere bai ezetz. Hay que separar el debate ético del económico. Estamos hablando de derechos humanos básicos, pero si se nos plantea el debate económico interesadamente mezclado con el derecho, el de los derechos humanos, aquí nadie ha demostrado, y hay que recalcarlo, nadie ha demostrado que dejar ese contrato vaya a poner en riesgo la viabilidad de CAF. Al contrario, CAF es una empresa sólida, diversificada y presente en numerosos países. Afortunadamente, su viabilidad no creemos que dependa de un solo contrato. Esan bezala, oraingoz inork ez du frogatu datuekin CAFek ezin duela kontratu hori bertan behera utzi, bere bideragarritasuna arriskuan jarri gabe. Inork ez du daturik eman hori frogatzeko. Mantener ese contrato con Israel, con empresas israelíes, no la fortalece, la debilita reputacionalmente y le cierra puertas. Esto es un dato importante. El ejemplo más claro es el del Metro de Barcelona, donde las cláusulas que se han implantado impiden contratar con empresas incluidas en las listas negras del Alto Comisionado de la ONU. De manera que CAF no se puede presentar a esa licitación. Primer contrato en el que no puede participar por estar donde está. Por tanto, no es legítimo amenazar a los trabajadores de CAF con sus puestos de trabajo sin presentar ningún informe, sin dar una sola cifra. En todo caso, este no es un debate económico, insistimos, es un debate ético. Reivindicamos que Guipúzcoa, como territorio, asuma su responsabilidad política y moral ante la comunidad internacional. Nolanahi ere, azpimarratzen dugu, hau ez da, eztabaida ekonomiko bat, eztabaida etiko bat da. Eta aldarrikatu nahi dugu, batzar nagusietan, Gipuzkoak lurralde gisa bere erantzunkizun politiko eta morala hartu behar duela nazioarteko komunitatearen aurrean. Las juntas generales de Guipúzcoa deben expresar con firmeza su rechazo absoluto a cualquier proyecto que contribuya a la ocupación y al colonialismo. Pedimos que CAF actúe conforme a los principios de responsabilidad social corporativa y los derechos humanos. Y pedimos que la Diputación y las instituciones vascas acompañen ese posicionamiento ético con transparencia y compromiso. Guipúzcoa debe ser un territorio que diga alto y claro: no en nuestro nombre. No queremos que nuestra industria prospere a costa de la vulneración de los derechos de otros pueblos. Gipuzkoak argi eta garbi esan behar du, bere batzar nagusien bitartez, gure izenean ez dela horrelakorik egingo. Ez dugu nahi gure industriak beste herri batzuen eskubideen zapalkuntzan oinarrituta aurrera egitea. Horrela ez gure izenean. Por eso presentamos esta propuesta, porque nos avergonzamos de que una empresa radicada en nuestro territorio colabore con una ocupación ilegal de Palestina. Esté incluida en una lista negra de la ONU, además, y que nadie diga nada, que nadie haga nada y continúe ese silencio institucional. De manera que voy a leer brevemente cuál es el texto de la propuesta de resolución que hemos registrado. Las Juntas Generales de Guipúzcoa manifiestan su rechazo a que CAF continúe participando en proyectos que contribuyen a la consolidación de asentamientos ilegales. 2. Manifiestan formalmente su deseo de que CAF revise y, en su caso, suspenda inmediata y públicamente su contrato con los proyectos del tranvía de Jerusalén Este que atraviesan y conectan territorios ilegalmente ocupados según el derecho internacional.
3. En cumplimiento de la legislación europea y la debida diligencia en derechos humanos, manifiestan su firme deseo de que CAF lleve a cabo una nueva auditoría independiente de derechos humanos respecto de sus actividades en esos proyectos y que adopte medidas correctivas en caso de que se identifiquen impactos negativos conforme a estándares internacionales de derechos humanos y responsabilidad empresarial. 4. Instan a la presidencia de esta Cámara, de estas Juntas Generales, a que remita este acuerdo a la dirección de CAF, al Gobierno vasco, al Parlamento vasco, a organismos de derechos humanos y que su difusión pública sea máxima para conocimiento de la ciudadanía. Y, por último, dejan constancia de que, en tanto representación democrática del territorio, tienen no solo el derecho, sino la responsabilidad de posicionarse públicamente sobre cuestiones éticas de alcance internacional, cuando éstas involucran a entidades vinculadas localmente y a posibles vulneraciones de derechos humanos. Hau da proposamena, erregistratu duguna, eta espero dugu beste batzarkide taldeen babesa jasoko dugula eta argi eta garbi esango dugula Gipuzkoar guztien izenean horrelako kontraturik ez. Guk ere, urriko osoko bilkuran, Beasaingo udalbatzan mozio berbera aurkeztu dugu, eta beste talde politikoen jarrera ikusi nahiko genuke, ea oraingoan aurrera ateratzea lortzen dugun. Eskerrik asko. Eskerrik asko.